Comenzamos hoy estos breves espacios dedicados a hablar sobre el martirio, sobre nuestros mártires. Dentro de poco va a haber una beatificación muy numerosa en Roma, pero vamos a hablar también de todos los que hace ya tiempo, desde el año 2001, integran este otro nuevo proceso, el proceso de don Eustaquio Nieto Martín, el primer obispo asesinado en los días de la persecución religiosa, concretamente el 27 de julio de 1936. Esto es lo que coloquialmente conocemos como posicio. La posicio es toda la investigación que se ha hecho concretamente de estos 13 sacerdotes que van a ser ahora canonizados. Como ven, pues es un libro documental, no hay ninguna fotografía, es todo letra, son todos los testimonios, todos los testigos que aportaron pruebas documentales, su propio testimonio porque convivieron con ellos. Todo este proceso se inicia desde el año 1991 hasta esta fecha que todavía desconocemos, pero que será a finales de octubre, principios de noviembre de 2007. Desde el año 1991 hasta el 2007. Son procesos muy largos que tardan muchísimo tiempo sus investigaciones en descubrir toda la verdad, en buscar toda la documentación, incluso también gráfica, la documentación testimonial, la documentación pues en caso de que hayan escrito libros, en fin, todos los documentos que nos hablen de cada uno de estos mártires. Como el señor cardenal recordó desde el principio, son procesos de cada una de las personas. Estamos hablando de más de 300 en el caso de la Archidiócesis de Toledo, pero es uno por uno. Partidas de bautismo, partidas de defunción. En el caso del mártir que vamos a hablar hoy, está casado, la partida de su matrimonio, las de sus hijos de bautismo, todo lo que conforma la vida de este hombre sacramental y luego, pues, si tuviese escritos, todas las pruebas gráficas, todo lo que se pueda recabar. Toda esa documentación se queda aquí y después se hace un breve resumen que se manda a la ciudad de Roma, a la Santa Sede, concretamente a la Congregación para las Causas de los Santos. Queremos hablar hoy de Emilio de Villa Inguanzo, uno de nuestros mártires que además está íntimamente conectado en su amistad, en su vida, con uno de los 13 sacerdotes, con don Agrícola Rodríguez García de los Huertos, párroco de Mora. Él, por medio de acercarnos a la vida de don Emilio, nos vamos a acercar también a la de don Agrícola. Por eso hemos querido estar hoy con dos de sus hijos. Entonces eran pequeños, pero ellos nos van a dar testimonio, sobre todo José Ramón, que recuerda perfectamente todo lo que sucedió aquel día en el que su padre fue asesinado, y otro de sus hijos, Jaime, que era muchísimo más pequeño, tenía 1 año y medio, pero que hablamos de testigos de primera generación. Si José Ramón no viviese, Jaime puede declarar todo lo que en su caso no vivió, pero escuchó, tanto a su madre como a sus hermanos, que fueron los que vivieron todos aquellos acontecimientos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Queremos acercarnos en primer lugar a la figura de don Emilio. ¿Quién era don Emilio? Bueno, mi padre era mi padre. Entonces, aunque yo tenía muy poca edad, tenía 9 años cuando le mataron, recuerdo perfectamente bien el día de su muerte. Nos levantamos y nos fuimos a un lagar que había en un patio de casa, donde estaba la notaría. Ahí estábamos a cubierto de algo que pudiese pasar. Mi padre sabía que pasaba algo. Entonces yo le veía desde en un sillón como andaba por una galería de cristales, rezando el rosario. Lo hacía pausadamente, andando despacio, rezando profundamente. Y yo sabía que pasaba algo, no sabía el qué. Y de repente unos golpes muy fuertes en una puerta muy gruesa que había en casa de casa. Y con golpes en la puerta y gritos, mi padre se fue, abrió la puerta y recuerdo cómo entraban de golpe un montón de gente con sus escopetas, como preocupados, indignados, pegando gritos. Mi padre se lanzó hacia ellos y dijo: aquí no, levantando el brazo. Dio una orden expresa: aquí no. Ante los gritos de aquella gente, mi padre bajaba por unas escaleras que había dentro de casa, se fue hacia mi padre le dio un beso, se despidieron, salió a la calle y ahí le mataron. Eso lo recuerdo perfectamente bien. Mi padre estaba emocionado cuando salió, pero una gran serenidad, afrontando lo que se ve que va a ser su muerte. Y esto fue. No hubo juicio, no hubo indagaciones, no hubo nada, sino simplemente la intervención de esa horda de gente inculta, de gente enloquecida,
que venía a realizar una ejecución por orden de alguien, para algún fin especial. Mi padre murió así, y cuando al cabo de X días mi madre le dieron una medalla y le quedó de mi padre, mi madre se desmayó porque no sabía que había muerto mi padre. Y esto fue así. Hace ya más de 70 años que pasó. Comprendo que es mucho tiempo, pero también entiendo que la Iglesia tiene que profundizar detenidamente en la vida de los que pueden ser declarados mártires, para no confundir el martirio por la fe del martirio por otras razones diferentes políticas. No fue la muerte política de mi padre, fue una muerte de verdad como cristiano, ejemplar, muy amigo de don Agrícola, que era el cura párroco del pueblo, del cual hablaremos después, y los dos iban explicando la doctrina social de la Iglesia en Mora de Toledo en varias reuniones y en varios pueblos. Eran unos cristianos al 100%, con una fe fabulosa y una templanza impresionante. Los valores que tenían respecto a la vida cristiana son un ejemplo para la gente. Por eso, nuestra intención es que lo hagan cuanto antes la Iglesia, una vez investigada profundamente su vida, para que sea declarado mártir y sirva como ejemplo en la Iglesia, separando la política de un contenido exclusivamente de carácter religioso y de fe. Como decíamos, don Emilio, y se puede además probar lo que nosotros hablamos como persecución por causa religiosa, don Emilio había defendido a las religiosas que entonces existían, la comunidad todavía existe, la comunidad del padre Osó, de San Enrique de Osó, las teresianas de San Enrique de Osó. Él se puso delante de la puerta, estaba don Agrícola en ese momento, ¿les llegó noticia o solamente era él? Ese día que se anunciaba que iban a quemar las iglesias en Mora, en la notaría de mi padre se reunieron don Agrícola con 8 personas más. Don Agrícola los confesó a todos, fueron saliendo de 2 en 2, cada uno a defender una iglesia. A mi padre le tocó la iglesia de las monjas y el colegio de las monjas, donde yo era alumno de ese colegio, y en mitad de la calle se puso a defenderlos frente a un grupo de gente que venía a quemar la iglesia. Como le conocían a mi padre, sabía que no andaba con bromas, se fueron para atrás y no la quemaron. Esto es una realidad. Él impidió que eso sucediese. También apuntábamos antes esa actividad casi apostólica que él tenía con don Agrícola, yendo por los pueblos, ¿no? Hacía muy poco, ya habían pasado pues casi 30 años, pero León XIII acababa de publicar, en realidad, no es como ahora que salen los documentos y ya inmediatamente los tenemos todos, sino que era una cosa todavía muy reciente, la Rerum Novarum, en donde se hablaba de toda la renovación, de toda la doctrina de la Iglesia. Exacto. Él también trabajó en ese aspecto, ¿y en qué sentido? Yo tengo en casa la Rerum Novarum, publicada por mi padre, y un ejemplar suyo. Un ejemplar que era que servía de base para sus conferencias. Estaba convencido de la razón de la que haya Rerum Novarum, que era una de las posibles soluciones a los conflictos sociales que había en ese momento en España. Mi padre también creó unas comisiones donde se discutían los problemas entre los jornaleros y los dueños de las fincas, intentando solucionarlo de la mejor forma posible para que no hubiese enfrentamientos entre unos y otros. Dedicó muchas horas de su vida en ese trabajo. En la familia siempre ha existido, porque es otra de las cosas que se investigan, la conciencia de que él fue mártir única y exclusivamente por motivos de fe. Totalmente. Es necesario a la hora de acercarnos a don Emilio pues conocer toda esa vida anterior, ¿no? A través de su trabajo. Él había nacido en Santander el 17 de julio de 1892, ejercía de notario. Puede presentarse como un trabajo como problemático, ¿no? Por la notaría, por conflictos. Sin embargo, ¿cómo él era en su trabajo personal? ¿Qué es lo que les ha llegado, sobre todo por medio de su madre, ¿no? Pero incluso, bueno, pues yo hace poco he entrevistado a una persona de 92 años en Mora que hablaba fenomenalmente de don Emilio y nos conocen y sabe quiénes sois, porque yo le pregunté, ¿no? Y sí que hablaba de ese testimonio de vida, o sea, de vida cristiana, que es de lo que queremos hablar en este momento. Nosotros guardamos todavía la pluma de nuestro padre en una cajita, donde hay una tarjetita firmada por nuestro padre, donde nos dice: esta es la pluma con la cual firmó las últimas escrituras que con tanta caballerosidad, religiosidad y trabajo dedicó hasta el final de su vida a la notaría. Yo creo que esas son las
tres características profesionales, humanas, que nos transmitió nuestra madre a propósito de nuestro padre. Eran caballerosidad, religiosidad y trabajo. Me acuerdo que después de matar a mi padre, todavía conservo mi madre un cuadernito pequeño donde hizo una oración para que nosotros rezáramos todas las noches a nuestro padre. Dice: aquí nos ves por todas tus plantas, míranos con compasión, no nos dejes ni de noche ni de día, vela por nosotros como velabas cuando estabas a nuestro lado en la tierra, que seamos iguales que tu cuerpo y alma y que sepamos defender la religión católica como tú la has defendido. Es decir, que desde el principio nos transmitió nuestra madre que nuestro padre había sido mártir y que por esa religiosidad había sido martirizado. Le pegaron unos tiros, salió, aquí no, pero consiguió la gracia del martirio. Y esa es la transmisión que hemos tenido siempre, el testimonio de un martirio a través de la vida constante de nuestro padre en nosotros y a través de un perdón que siempre nos transmitió nuestra madre. Es decir, pero esto tenéis que olvidaros y vivir la vivencia de vuestro padre, pero perdonando. Y nunca nos dejó ni siquiera investigar quiénes habían sido, cómo habían sido. Incluso cuando le llamaron a juicio a mi padre, quiso no reconocer a nadie, aunque lo reconoció, pero para transmitirnos que eso está olvidado. Esa yo creo que es la historia de los mártires de nuestra cruzada. Perdóname que te interrumpa. Yo más que olvidar, yo entiendo que olvidar no se olvida, ni se puede olvidar. Sí se puede perdonar, pero olvidar no. Entonces creo que el no olvido es el fundamento de la declaración de los mártires que estamos intentando que se hagan cuanto sea posible, con la máxima prudencia, pero que se haga. Porque creo que es un ejemplo para todo el mundo la declaración de la Iglesia de los mártires de la fe. No olvidamos, perdonamos, pero no se olvida. Ni se debe olvidar. Creo que los mártires han dado su vida, es un ejemplo para todos. Antes de continuar, porque el testimonio que dieron sobre todo las mujeres, tenemos testimonios valiosísimos de primera mano de muchísimas esposas, sobre todo mujeres que habían perdido a sus maridos asesinados en el conflicto. Nosotros hablamos dentro de este tema de la persecución religiosa y concretamente de todos estos posibles candidatos que la Iglesia está investigando, de un testimonio de perdón tremendo. En Cuenca, por ejemplo, es asesinado el decano de los abogados del Estado y la mujer reúne a su esposo asesinado y a los 3 hijos asesinados delante de todo el pueblo, con los cuerpos en la casa, proclama que ella perdona y se ponen a rezar el rosario delante de todos. Y como estos muchísimos testimonios, aunque sea un poco personal, pero ¿cuál es el recuerdo de vuestra madre en ese primer tiempo y cuando vosotros erais niños? Luego, claro, lo que os ha ido contando a lo largo de toda vuestra vida hasta que falleció, pero ¿cuál es el recuerdo en ese sentido, como estabais diciendo? Por eso quiero incidir en ello, tanto en el perdón como en ese recuerdo de la figura de vuestro padre. Cuando he dicho esta mañana, digo hace poco, el olvidar es el olvidar a los asesinos, el recordar el martirio. O sea, siempre el martirio de nuestro padre ha estado presente. Yo he tenido una foto de mi padre siempre, a lo largo de mi vida, y esa vivencia de toda esa personalidad de mi padre es la que nos ha querido transmitir nuestra madre. Que olvidemos quién fue o quiénes fueron, pero que no olvidemos el hecho de que nuestro padre dio la vida como testimonio y dio lo más preciado que tenía, que era el amor a los demás, el amor hacia los obreros, el amor hacia todo el que los rodeaba, el vivir profesionalmente como notario, con esas 3 características: caballerosidad, religiosidad y trabajo constante, ¿no? Trabajo honrado, oración y en Dios puesta la intención, que decía nuestra madre, ¿no? Pero, ¿y respecto a vuestra madre? El pues recuerdo yo me recuerdo a mi madre con carácter de padre y de madre. Concretamente, pero el sentido ese de perdón de vuestra madre. Total. Por lo que había pasado, y una mujer que... ¿Cuántos hermanos erais? 6 hermanos. ¿Tú eras el pequeño? Yo soy el pequeño. Con 1 año y medio que teníais. Una mujer que se queda sola, sin prestaciones de seguridad social ni todas las cosas que hay ahora, absolutamente sola. Y sobre todo sin su esposo, que uno puede vivir pobre, pero cuando se queda a los 6 hijos adelante, dándoles carreras universitarias. ¿Cuál es ese recuerdo como cristiana y como perdón? Porque claro, ellas participan y no participan de esta beatificación. No van a ser beatificadas porque ellas no murieron en esta persecución, pero sí que son parte actora de toda esta historia. Santa, una vivencia clarísima del martirio de nuestro padre, que no supo
transmitir ese amor hacia el Señor, ese amor y esa constancia de dedicarse a la Iglesia, y que sepamos defender la cultura defendida. ¿Hasta dónde? Hasta dar la vida. Y pues ella estaba convencida de que nuestro padre estaba en el cielo. No se declaraba mártir, pero estaba convencida de que ella estaba en el cielo inmediatamente. Y era así. Una fe absoluta. Por eso lo rezábamos, como se reza un santo. O sea que mi madre dio por supuesto que eso de la beatificación y canonización está muy bien como testimonio, pero que la realidad es que está en el cielo. En casa ya se le rezaba siempre. Se le rezaba siempre, se encomendaba siempre en casos de necesidad, de enfermedad, y nosotros seguimos encomendando. Yo sigo personalmente en casos, y que ha habido algún caso de cáncer extremo y que se ha salvado. O sea que lo que pasa es que ahora para la canonización, para la beatificación, si son mártires primero la beatificación. Decíamos que en febrero del 36 es cuando sucede todo esto en Mora. Había pasado prácticamente desde el comienzo de la República, desde los primeros días del mes de mayo, cuando empiezan a quemar iglesias en Madrid, en Málaga, en tantos sitios. Aquí nos tenemos que trasladar, como decíamos, casi al mes de febrero de ese mismo año 36, que fue cuando impidió él el que se quemara la iglesia y el colegio de las Madres Teresianas. Inmediatamente estalla la guerra, el 18 de julio, a los pocos meses, y son las primeras víctimas, tanto don Agrícola como don Emilio son asesinados el día 21 de julio. No han pasado ni 2 días. Nuestro padre creo que fue el primer asesinado en Mora. Entonces, esa presunción hace ver claramente que había una determinación por buscar a X personas que antes se habían significado como cristianos. Exactamente. O sea, yo creo que no se le buscó ni por notario, ni por ser don Emilio, ni por gran terrateniente, porque no lo era. Era un profesional, un notario, porque vivía de su profesión y nos sacó a todos adelante. Y tampoco estaba metido en política. Ni tampoco él no pertenecía a ningún partido político. Ningún partido político. Era cristiano. Trabajaba dentro de la un notario católica. Profesional, sí. Exclusivamente. Para el concepto de notario era muy importante. La profesión suya la tenía grabada y hizo lo posible para ser un buen notario. Y lo tenía. Y era así. Incluso, José Ramón, tú me contaste que le habían propuesto que se marchara de España y que él siguió precisamente como notario defendiendo la notaría. Sí, él tenía el concepto de que el notario tenía que defender el protocolo notarial, que es muy importante, es donde están guardadas todas las originales. Sí, esas cosas las desconocemos, ¿no? Los que no trabajamos a ese nivel. Toda la vida. Pero sería como un poco el secreto profesional suyo, ¿no? Todos los testamentos, todas las actas, todos los contratos, todo estaba metido en el protocolo notario de todo el pueblo y de los alrededores. Y eso tenía un valor muy importante para la gente. Y eso había que defenderlo. Y entendía que como notario no lo podía dejar. Y lo defendió. Muy bien, pues este era el testimonio que queríamos acercar. Como decíamos, también la figura de don Agrícola Rodríguez García de los Huertos, en la publicación que hace Castilla-La Mancha de Bienaventurados, pues recordaba ese testimonio de estos 13 sacerdotes que van a ser beatificados, Dios mediante, en fecha próxima. Él era de Consuegra y desde el 21 de julio del año 18 era sacerdote. Todo este último tiempo lo pasa en Mora y la figura de don Agrícola pues se recuerda perfectamente en todo el pueblo e incluso, como decíamos, en los pueblos de alrededor, por todo el trabajo pastoral que él había desarrollado, de promoción de los trabajos, como decís, en ese deseo, en esas actividades sociales ya de querer buscar la justicia social de unas formas, podemos decir, muy primitivas, ¿no? Estaba todo empezando, ¿no? Pero también como auténticos pioneros, ¿no? Don Emilio todavía va a tener que esperar un poco hasta que la Iglesia determine el momento, como hemos tenido que esperar con don Agrícola. Han pasado muchos años, pero bueno, a lo mejor queréis, para terminar, decir una última palabra, ya no solo de vuestro padre, que habéis ido desgranándolo en todos estos recuerdos, en el sentimiento, ¿no? Muchas veces equivocamos el sentimentalismo con el sentimiento, ¿no? Como dices, no se puede ni se debe olvidar, ¿no? Es una infancia que se crece sin padre, es toda una vida en la que uno recuerda si viviese mi padre, si estuviese mi padre a mi lado, y eso está ahí, ¿no? No se puede olvidar, ¿no? Por eso el recuerdo que la Iglesia nos pide de todas estas historias. Hemos repetido y no nos cansaremos de decirlo, que desde la muerte de los mártires de la persecución musulmana, en la tierra, en el suelo diocesano, en Toledo, no ha habido más mártires, con lo cual esta sangre, y concretamente la de don Emilio, que fue de la primera que se vierte,
pues es la que riega nuestra tierra como semilla para futuros cristianos, ¿no? Una llamada de paz, una llamada de reconciliación, pero también una llamada para el recuerdo de estos mártires. Si queréis decir una última palabra antes de terminar. Me está alegrando mucho hoy lo que está diciendo, porque yo entiendo que el reconocimiento de los mártires por la Iglesia no es una acción política, como está interpretándose, es una grave equivocación, es un reconocimiento del mártir como tal, que da fe de su creencia en Jesucristo y en la Iglesia. Y es muy importante para la gente tener esa seguridad en la Iglesia y en nuestra religión. La gente se marcha de la religión y de la sociedad por muchas causas, entre ellas tal vez por ese miedo a enfrentarse con la realidad, y no debe ser así. Nosotros como hijos de mártir pedimos que la Iglesia siga profundizando en las investigaciones en la vida de los que fueron asesinados y que tenga la valor y la ponencia de reconocerlo públicamente. Ayudamos a la Iglesia haciéndolo así. Nada más. Pues yo quisiera decir que ese vivir sin padre, hasta cierto punto, porque yo creo que he vivido con una vivencia de mi padre, iba a decir que casi más que si hubiera existido físicamente, porque nos ha hecho vivir a través de nuestra madre que la trascendencia está aquí, entre los pucheros, que diría Santa Teresa. Es decir, que el cielo está aquí, estamos viviendo ya lo que vamos a vivir después, y eso es lo que desde pequeñito nos ha hecho transmitir, nos ha transmitido nuestra madre, que es la vivencia de nuestro padre que está con nosotros. Oye, encargarle a vuestro padre y pedirle a vuestro padre que aprobéis el curso, pedirle a vuestro padre que encontréis, pedirle a vuestro padre que se cure. O sea, que nos ha hecho vivir y transmitir esa vivencia de nuestro padre a lo largo de nuestra vida. O sea, yo he echado de menos a mi padre físicamente, y iba a decir que más intelectualmente. Me hubiera gustado vivirle, hacerme fotos con él, ir al cine con él, montar en bicicleta con él, pero sin embargo esa vivencia la hemos tenido mucho más cerca, mucho más profunda que si hubiéramos vivido físicamente. Y esa es esa vivencia de acercarnos lo de después, ahora, a través de un martirio que es un testimonio real. Muchas gracias. Nos hemos Yo quería añadir unas cosas más. Un nieto de muchos que tengo, que se llama Emilio también. Le preguntamos el otro día, ¿tú padre cuando seas mayor? Tiene 7 años. Dice yo, mártir, como mi bisabuelo. Mártir, como el bisabuelo. Nos hemos acercado hoy a la figura del siervo de Dios, Emilio de Villa Inguanzo. Nos han acompañado sus 2 hijos, Jaime y José Ramón, 2 de sus hijos. Los demás, gracias a Dios, todavía viven y no han podido estar todos porque no cabríamos en la televisión y porque hemos querido contar con su presencia para este día. Comenzamos esta serie de programas sobre todo para prepararnos ante la inminente beatificación que tendrá lugar el próximo otoño. Nada más, queridos amigos. Hasta el próximo día.